Hola, mi nombre es Paco Esclapés, abogado de Adire. Voy a hablaros del contrato de mediación inmobiliaria. Es un contrato muy habitual. Todos hemos ido a una agencia inmobiliaria, o todos en algún momento iremos a una agencia inmobiliaria para alquilar, para comprar, tanto si queremos alquilar o vender, como si queremos comprar o arrendar un piso. Es muy importante que sepamos las repercusiones que tiene firmar cualquier documento en una inmobiliaria, y asimismo los agentes inmobiliarios deben saber también que es muy importante dejar bien atado y regulado todo esto para evitar picarescas. Todos hemos oído aquello de he ido a una inmobiliaria, pero ahora he conseguido el contacto de la persona interesada y lo vamos a hacer por nuestra cuenta para evitar pagar ninguna retribución al agente mediador. Pues bien, vamos a hablarles de este contrato. En primer lugar, hay que tener en cuenta que es un contrato que no está regulado en el Código Civil, es un contrato atípico y por tanto se regirá en cada caso por lo que pacten las partes y lo que reflejen en ese contrato, que es muy recomendable firmar siempre. Para el caso de que no haya ningún contrato, será el juez, en caso de conflicto, el que decida cuáles eran los derechos y obligaciones de las partes, y se fijará en otros contratos afines en la jurisprudencia en los usos y costumbres del momento y del lugar, como por ejemplo para el caso de que haya que fijar qué precio debe cobrar el agente inmobiliario si no se ha firmado ningún documento. Firmamos un documento, está claro, si no firmamos nada, ¿qué pagamos? ¿El 2%, el 3%, el 5% del precio de la venta? Pues bueno, por eso es tan importante regular todos estos pactos en un contrato escrito que deberá revisarse bien antes de firmarlo. Porque, como decimos, es un contrato que puede tener muchísimas repercusiones, muy importantes repercusiones económicas. ¿Quién paga a la agencia inmobiliaria? ¿Paga el vendedor, el comprador? Bueno, pues esto pagará quien firme, pagará quien solicite los servicios de la agencia inmobiliaria, o pagará quien así lo pacte. Una vez más, es muy importante revisar qué es lo que estamos haciendo. En primer lugar, quien paga es quien solicita los servicios de la agencia. Da igual que sea vendedor, comprador, o el que alquila, o el que está interesado en arrendar. Lo importante es quién ha solicitado los servicios de esa inmobiliaria. Y con independencia de quién lo haya solicitado, si después el agente inmobiliario nos cita y firmamos un documento allí comprometiéndonos, ambos seremos obligados a pagar esa retribución. Insisto, muy importante revisar los documentos que firmamos. Derecho a la comisión del agente inmobiliario o de la agencia. ¿Cuándo surge ese derecho? Bien, el contrato de mediación inmobiliaria es un contrato por el cual el mediador se compromete o de alguna manera su función es la de poner en relación a dos personas que estén interesadas en firmar un futuro contrato. Así el agente no forma parte en principio de ese futuro contrato y su intervención se dedica simplemente a poner en relación a esas dos personas. Desde el momento en que por la actividad efectiva del agente inmobiliario esas dos personas hayan podido ponerse en contacto y hayan llegado a un acuerdo sobre un precio y firmen un contrato, desde ese momento el agente genera su derecho a cobrar. No vale que una vez que ya he conocido a la otra persona por detrás, sin que la gente lo sepa, yo firme ese contrato, porque como yo a esa persona la he conocido por las gestiones de la agencia va a tener derecho a cobrar esa comisión. Es decir, que si se entera, podrá demandar y reclamar en juicio esa comisión. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hay alguna prescripción para que esto ocurra? Sí, desde el momento en que una agencia tiene derecho a cobrar, tiene 3 años para reclamar ese pago. Tres años desde que las partes se pusieron de acuerdo y firmaron ese contrato. En segundo lugar, hay que tener mucho cuidado con si firmamos una exclusiva y en qué términos. La exclusiva puede significar que durante el plazo que se ponga en el contrato, el plazo de esa exclusiva, solo esa agencia inmobiliaria puede vender o alquilar ese piso que nosotros estamos interesados en vender o alquilar. La exclusiva puede significar incluso que ni siquiera nosotros mismos, sin la ayuda de la inmobiliaria, estemos autorizados para firmar un contrato de alquiler o venta, a pesar de que el piso es nuestro. Por tanto, es muy importante ver los términos en los que firmamos una exclusiva. Mediadores, agencias inmobiliarias, no importa que la persona que se encarga de esto sea agente de la propiedad inmobiliaria, no importa que no pertenezca a ningún colegio oficial. No se exige ninguna titulación para que ese contrato sea válido. Por tanto, esto es absolutamente irrelevante. En tercer lugar, es importantísimo también saber si estamos apoderando, si el mediador tiene nuestra representación para en nuestro nombre comprometernos, firmar acuerdos con terceros. Y en este sentido es muy importante saber si el mediador va en nuestro nombre a firmar un contrato de arras o señal
para poder percibir alguna cantidad a cuenta que puedan pagar los interesados para reservar ese piso, para reservar ese alquiler. Esto es muy importante, porque en función de que el mediador nos pueda representar o no, también nos podrá obligar lo que él firma, a pesar de que nosotros no sepamos qué es lo que está firmando. Por tanto, hay que hacer especial hincapié en esta representación. Un ejemplo de las repercusiones que podría tener, por ejemplo, la firma de un contrato con una inmobiliaria. Imaginemos que queremos vender un piso por 90.000 euros, imaginemos que el precio que hemos pactado que le vamos a pagar al inmobiliario es un 4%, e imaginemos también que le hemos firmado un papelito para que la inmobiliaria pueda coger cantidades como señal o pueda firmar ese contrato con algún interesado. Pues bien, en este caso, si nosotros acudimos a una inmobiliaria, firmamos el papel sin leerlo bien y después, al día siguiente, resulta que conocemos a un amigo que está interesado en ese piso y decidimos ir a la notaría y vendérselo a ese amigo, las repercusiones económicas pueden ser muy graves. Podría llamarnos la inmobiliaria diciendo que ha venido un interesado, que ha firmado el documento, que ha dejado una cantidad de señal para reservar ese piso y nosotros tendremos que decirle a la inmobiliaria que no es posible porque ya hemos vendido el piso por nuestra cuenta. Además pensaremos que no hay ninguna obligación con la inmobiliaria ya que nosotros hemos vendido un piso que es nuestro con una persona a la que hemos conocido nosotros. Pues cuidado, las consecuencias económicas pueden ser gravísimas. En un piso de 90.000 y que se pactase en aquel momento una comisión de 4%, habría que pagarle a la inmobiliaria 3.600 euros, más el IVA, que haría un total de 4.356, más la señal o arras por habernos echado atrás esa cantidad de dinero que podría ser, por ejemplo, 2.000 euros que ese interesado paga en la inmobiliaria, con lo cual hace todo ello un total de 6.356 euros, es decir, más de 1 millón de las antiguas pesetas de pérdidas a cambio de absolutamente nada, por un despiste, por no saber lo que estamos firmando, por no saber qué es lo que estamos haciendo. Por eso entendemos que es muy importante tener en cuenta siempre que hay que firmar un documento, ver qué pacto recoge, especial hincapié en si hay exclusiva o no, si hay representación de mandato, si el mediador nos representa o simplemente hace de mediador, si hay arras. También tenemos que tener en cuenta que no importa cómo se llame el contrato, puede llamarse de corretaje, de autorización de venta, de gestión de venta, de encargo, cuidado porque es lo mismo. Y en primer lugar, no hace falta tampoco que haya un contrato escrito. Siempre que haya un acuerdo con la agencia inmobiliaria y se demuestre que la agencia inmobiliaria ha intervenido, aunque no haya contrato escrito, tenemos igualmente un contrato de mediación inmobiliaria que deberá cumplirse. Por tanto, todas estas cosas son importantes, hay que tenerlas en cuenta y espero que les haya parecido de interés este vídeo. Estamos a su disposición para cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias.